Ghost Blau presenta Entrevista a un ser reptiliano, cuarta parte. Segunda entrevista a un ser reptiliano. Yo reafirmo una vez más que la siguiente entrevista es la verdad absoluta y no es ninguna ficción. Estaba compuesta de 3 grabaciones que fueron hechas el 24 de abril de 2000. Esta parte de la entrevista trata principalmente sobre los problemas personales, las demostraciones paranormales, el sistema social de las especies reptiles y tecnología extraterrestre. Por favor, no piensen que soy paranoico. Sin embargo, creo que la publicación de la entrevista ha atraído la atención oficial o la atención de alguna organización hacia mí. Datos importantes desaparecieron una noche del disco duro de mi ordenador. Una vez más, todo esto puede parecer extraño y paranoico, como una fantasía de una película de ciencia ficción barata. Sin embargo, solo puedo repetir y asegurar una vez más que todo esto es la pura verdad. Crea mis palabras o no las crea, estas cosas han pasado y continuarán pasando, lo crea o no hasta que sea demasiado tarde. Nuestra civilización está en peligro. Fecha 27 de abril de 2000. La reunión empezó con una selección de preguntas y opiniones diversas que yo había recibido de los lectores de la primera transcripción en forma anónima. Algunas de estas opiniones contenían comentarios formados por una tendencia sumamente religiosa fanática, de dar la bienvenida al contacto con una especie reptil. Algunos de estos comentarios contenían frases tales como sirvientes del infierno o especies malvadas. Cuando usted lee estos comentarios religiosos, ¿qué piensa y siente? ¿La relación entre su especie y la nuestra está realmente formando este tipo de negación total? No me asombra, no tengo rencor por eso. Esperaba ese tipo de reacción totalmente extrema. La programación para la negación absoluta de otra especie, sobre todo de las especies reptiles, como en su propio caso está profundamente incluida en cada una de sus propias condiciones individuales. Está arraigado de antiguo y condicionando desde los días de su tercio de la creación artificial. Hablando biológicamente, se pasa como un genoma de información de generación a generación. La identificación de mi especie con los poderes de oscuridad era una intención primaria del Elohim, que gustaba verse en el papel de los poderes de luz, algo que en sí mismo representa una paradoja, desde que esa especie de humanoide era sumamente sensible a la luz del sol. En caso de que usted esperase que yo me sintiese ofendida, supongo que lo he defraudado parcialmente. Estas intenciones oscuras realmente no hacen falta. Usted simplemente está siguiendo en mayor parte lo que ha heredado de sus antepasados. Es decepcionante realmente que unos pocos de tantos como ustedes no desarrollen la misma conciencia individual especialmente fuerte. Para esto ayudaría que usted superara los condicionamientos. Ya he dicho que nosotros estamos en contacto directo en los últimos siglos con algunas de sus tribus humanas más primitivas. Estas tribus tenían éxito penetrando por la vieja creación programada. Ellos pudieron encontrarse sin la tensión, odio y rechazo total. Al parecer, muchos de sus individuos civilizados modernos no están en una posición solamente de pensar, sino que se permitieron seguir programando en religiones, que también es una manifestación de ese viejo programa y parte del plan del Elohim. Por consiguiente, comentarios de ese tipo yo los consideraría divertidos, más que irritables. Simplemente confirman en gran medida mis posiciones sobre su modo definido de pensar. ¿Entonces usted no es una especie mala como se comentó antes? ¿Cómo se supone que debo contestar esto? Sus personas todavía piensan según un esquema simple y completamente impropio de generalizaciones. Simplemente entienda, no hay ninguna especie completamente mala absolutamente. Existe igualmente en cada especie terrestre y extraterrestre individuos buenos y malos. Incluso esto pasa entre ustedes mismos. Pero no hay ninguna cosa tal como una especie completamente mala. Esta concepción realmente es muy primitiva. Ustedes, los seres humanos, han creído desde tiempos inmemoriales lo que se supone que ustedes debían creer, lo que se preveyó para ustedes por sus creadores. Cada conocimiento de las especies, incluso las más desarrolladas, consiste en un gran número de conciencias individuales. Por lo menos una porción de la conciencia es individual, aunque hay campos de unión de conciencia.
Estos autosuficientes espíritus pueden decidir libremente un estilo de vida que sea bueno o malo, según sus propias normas humanas. Depende de nuevo del punto de vista respectivo. Sus personas necesariamente no están en una posición de juzgar si los hechos de un muy favorable desarrollo de las especies son buenos o malos, porque usted está de pie en un punto más bajo de la observación y de dar una valoración posible. Sus palabras simples bueno y malo son en cualquier caso ejemplos de una tendencia hacia la generalización. En mi idioma hay muchos conceptos para varias maneras de mostrar conductas individuales comparado con las normas de una sociedad. Ni siquiera esas especies extraterrestres que se inclinan para actuar con el antagonismo hacia ustedes son especies malas, aunque ellos operan negativamente con respecto a su propia raza. Ellos hacen esto por sus propias razones y no se consideran malos. Es una manera estructurada de pensar, más lineal y más enfocada, como en la suya. Entonces usted también se comportaría de tal forma. La actitud de una especie hacia otro tipo de existencia depende naturalmente de su manera respectiva de pensar. Cada especie pone sus propias prioridades para clasificar qué es bueno o malo, cosa bastante primitiva para la supervivencia de cualquier especie, entre ellas la suya. Así es como para incluso el más variado o peor de los hechos más negativamente dirigidos. Yo no excluiría a mi especie ni siquiera en esto, porque hubo ciertos hechos que han ocurrido en el pasado que no son gratos para mí. No me gustaría entrar en detalles. Ninguno de estos hechos han pasado en los últimos 200 años de su balanza del tiempo. Pero por favor, anote lo siguiente. No hay nadie completamente bueno y no hay ninguna especie completamente mala, porque cada uno y cada especie siempre consiste en individuos. En las cartas que yo conseguí había a menudo preguntas sobre si usted podía entrar en mayor detalle con respecto a las concepciones físicas avanzadas que hizo. Muchas personas dijeron que sus palabras no tuvieron ningún sentido. Por ejemplo, cómo los ovnis funcionan, cómo vuelan, cómo realizan las maniobras. ¿Debo explicar eso a las personas? No es tan simple. Permítame pensar sobre esto durante un minuto. Yo siempre tengo que usar palabras muy simples para aclararle los principios básicos de un tipo más alto de ciencia. Probemos esto. Usted tiene que tener claro algunos hechos fundamentales. La primera cosa es que debe dividir la concepción del mundo físico porque cada existencia consiste en capas diferentes, digamos para la causa de simplicidad que consiste en una ilusión material y una esfera de influencia. Ciertas condiciones físicas solo son asociadas con el reino material, mientras otras y más complicadas condiciones solo son asociadas con la esfera de influencia del mundo material. Su concepción del mundo físico está basada en una ilusión material simple. Esta ilusión se subdivide más allá en tres condiciones elementales o básicas de materia. Una cuarta y la condición más importante también existe, que usted simplemente presta más o menos atención a cómo usted escoge. Es la única orilla en la esfera de influencia o reino del plasma. Para usted, la teoría para una transformación controlada o una elevación de la frecuencia de materia y la existencia estable de esta cuarta condición del agregado de materia no es muy común. O existe a un nivel muy primitivo, 5 estados de materia, pero el estado de postplasma iría demasiado lejos y solo serviría para confundirlo. Además, no es necesario para una comprensión de la teoría básica, que además se conecta con fenómenos diversos que usted definiría como paranormal. Ahora vamos a las esencias. El plasma. Con plasma yo no quiero decir simplemente gas caliente, sino que quiero decir una condición más alta de la materia. El estado del plasma de materia es una forma especial de materia que queda entre su existencia real y la esfera de influencia, es decir, una pérdida completa de masa y la pura acreción de energía de varias formas. El cuarto estado de materia es, con toda seguridad, muy importante en condiciones físicas que pueden usarse como ejemplo. ¿Cómo debo expresar esto? Genera antigravedad. Esta es una palabra humana bastante extraña y no muy correcta, pero usted debe entender que es mejor de esta manera. En el mundo de las físicas reales no hay fuerzas bipolares esencialmente, sino solo un observador de la conducta reflexiva dependiente de una sola fuerza, grande, unificada a los diferentes niveles. Con antigravedad o en el desplazamiento de características gravitatorias en los niveles puede, por ejemplo, que cause que la materia aparentemente sólida levite.
Este método es en parte empleado por nosotros y por otros extraterrestres como un medio de propulsión para sus ovnis. Ustedes ahora están trabajando en un nivel muy primitivo, hacia un principio similar para sus proyectos militares confidenciales, pero desde que ustedes han robado esta tecnología, en realidad esto es falso, ya que fue intencionadamente dejada delante de ustedes por los extraterrestres, le falta la comprensión realmente física. Como resultado, ustedes tienen que esforzarse con los problemas de inestabilidad y radiación con sus ovnis. Según mi información, ha habido un gran número de muertes en sus personas debido a la intensa radiación y perturbaciones del campo. Este es un ejemplo con respecto a la pregunta de bueno y malo. Ustedes los seres humanos juegan con fuerzas desconocidas y por eso aceptan la muerte de colegas de su propia especie porque ellos están trabajando por una causa mayor, para el avance de la tecnología, para propósitos negativos. Solo un número reducido de su especie tiene algún conocimiento sobre estos proyectos extraterrestres que son secreto máximo. Si ustedes no pueden engañar estos poderes, entonces no deben intentarlo. Pero su especie siempre ha sido ignorante y ha venido desde tiempo inmemorial intentando jugar con fuerzas que ni siquiera han entendido. ¿Por qué habría eso de cambiar? ¿Usted recuerda lo que le hablé sobre la fusión del cobre? Por medio de la fluctuación del ángulo recto con el campo de la radiación inducida, el cobre se funde con otros elementos. La ilusión de materia se funde. Cada uno de los campos en la esfera de influencia traslapan, pero la fuerza principal se reflejaría por ese proceso y asumiría un carácter cuasi bipolar. La conexión resultante y el campo no sería por consiguiente estable en condiciones normales de materia impropio para las tareas. Como resultado, el espectro del campo entero se cambia a una condición más alta de plasma. El espectro viene junto con este cambio áspero al lado del polo opuesto. La palabra no es correcta, del campo de fuerza. Se parece a un cambio gravitatorio bastante estrecho. Esto que cambia las causas inclinando la repulsión de la fuerza cuasi bipolar con pequeños flujos al interior del campo de fuerzas si no influye en la parte del exterior del campo. El resultado es un campo de fuerza reflexivo que es muy difícil de modular respecto a ciertos límites técnicos dentro de sus propias características. También puede llevar a cabo una multiplicidad de tareas, causando que los objetos macizos vuelen para luego levitar y maniobrar. También pueden ejercer una función de camuflaje en el reino de la radiación electromagnética, así como manipulación de sucesiones temporales de eventos, de hecho, solo a una magnitud muy limitada. Usted está familiarizado con su efecto de túnel quantum. Incluso pueden lograrse igualmente de amplitud entre la materia genuina con uno de esos tipos de campo si la frecuencia y la distancia del avión son bastante altas. Desgraciadamente, las cosas que yo le he explicado en sus palabras le parecerán bastante extrañas y ciertamente imposibles para su comprensión. Pero quizá esta explicación sirva para que usted entienda, o quizá no. ¿Hay una prueba científica para los poderes paranormales en cuanto al ejemplo con sus poderes de pensamiento? Sí. Para explicarlo, uno tiene que reconocer la realidad física de la esfera de influencia. Intentaré hacerlo. Espere, simplemente un segundo. Usted va a tener que separarse mentalmente de la ilusión que usted ve y cree que es la verdadera naturaleza del universo. Imagine usted que toda la materia aquí, esta mesa, este lápiz, este papel, realmente no exista, pero que es solo el resultado de una oscilación del campo y una concentración de energía. Todo lo que usted ve, cada criatura, cada planeta en este universo tiene una información energía equivalente en la esfera de influencia que se localiza en un campo principal. Hay no solo un nivel, sino varios. Tiempo atrás yo había mencionado que especies muy desarrolladas son capaces de utilizar niveles cambiantes. Las dimensiones, como ustedes las llaman, son una parte de una burbuja solitaria, burbuja o espuma universal. Es una parte de un nivel y los niveles son las capas de la esfera de influencia. Mientras la esfera de influencia actúa en la capacidad de simple tamaño físico, es esencialmente inacabable. Está compuesta de capas innumerables de información energética y niveles generales. No hay en la esfera de influencia ningún nivel nulo. Todos son el mismo, pero ellos están separados por medio de sus condiciones de energía. Noto que estoy confundiéndolo ahora. Pienso que debo parar con esta explicación. No, por favor, continúe. Concretamente, ¿cómo se hacen surgir los poderes paranormales? Bien,
Entonces, probemos algo más simple. La materia tangible en este lado se refleja en la esfera de influencia, como un campo con capas distintas. Estas capas contienen la información sobre la estructura simple de materia o la frecuencia del cordón, pero también allí se guarda información que proviene del desarrollo de materia. ¿Usted está familiarizado con el concepto humano de campo morfogenético? Una parte de la capa podría designarse como tal. Hay todavía otra capa intermedia para la que usted todavía no tiene ningún concepto humano, desgraciadamente, desde que la teoría no es común en el pensamiento humano. Llamémoslo una paracapa. Esta capa es principalmente responsable de todo lo que usted llama psi y paranormal, y que queda fuera de los límites de su primitiva ciencia. Esta paracapa queda entre las capas de materia y las capas de los campos morfogenéticos. Un campo en la esfera de influencia puede integrarse activamente con ambos. Por ejemplo, su cuerpo se refleja como un campo en la esfera de influencia. Eso no significa que no exista también aquí, como la carne, sangre, huesos, en la forma de cordones de materia o átomos, pero no solo eso. La existencia siempre es una dualidad. Algunas capas del campo contienen la información simple sobre la materia sólida de su cuerpo y su frecuencia, mientras otras capas contienen la información sobre su espíritu, su conciencia o, hablando desde un punto de vista humano-religioso, su alma. Conocimiento o conciencia, en este caso, son una matriz de energía simple, dividido en las capas diferentes de su campo en la esfera de influencia, nada más, nada menos. El conocimiento genuino también puede existir aquí en el lado de la materia, pero solo en la forma de posteplasma, la quinta forma de la materia. Con el conocimiento físico necesario y la tecnología correspondiente, la matriz del conocimiento conciencia o alma también puede separar su campo del resto. Puede, a pesar de su levantamiento, que contiene existiendo de una manera autosuficiente por una cierta cantidad de tiempo. Esto tiene el nombre oculto y extraño de robar el alma. Pero, después de todo, estamos hablando aquí sobre ciencia, no sobre magia o fuerzas ocultas. Pero volviendo a su pregunta, criaturas con poderes mentales más poderosos pueden tener una influencia directa en la paracapa por medio de sus campos del conocimiento-conciencia. Ahora esta capa no solo está limitada al individuo, sino como una parte de una capa de información general. Usted podría llamarlo en un sentido prosaico el alma de la comunidad. Eso se conecta con toda la materia animada e inanimada y toda la conciencia que existe en este nivel principal. La causa biológica para estas habilidades en el lado de materia, a propósito, está en la glándula pituitaria, que siempre está en la posición de generar las frecuencias para controlar la esfera de influencia activamente. Incluso ustedes, los seres humanos, podrían hacer esto teóricamente. Sin embargo, ustedes se bloquean sólidamente en estas cosas. He dicho que la paracapa puede actuar recíprocamente con la mente así como con la materia. Por ejemplo, si yo decido usar mis poderes mentales una vez más para mover este lápiz, entonces simplemente digo o imagino cómo en mi mente se expande y amplifica el conocimiento-conciencia en el lado de la materia en la forma X de posteplasma al lápiz. Esto causa un orden automático simultáneamente de la capa del conocimiento-conciencia a la paracapa. Actúa recíprocamente con la capa de la materia del lápiz en la esfera de influencia. Desde que la paracapa no se confina al cuerpo, ni siquiera no es un problema que el lápiz esté allí, porque yo puedo alcanzarlo, incluso sin mover mi cuerpo de la materia infaliblemente. El posteplasma en este lado, paracapa en el otro. Yo tengo el mando encima del lápiz y la interacción trae el campo de la materia del lápiz al punto donde cambia de la manera en que se mueve, por ejemplo. Yo certifico que el lápiz en ese momento saltó en el aire a una altura de 20 centímetros y luego cayó de nuevo en la superficie de la mesa. El sonido se oye claramente en la grabación. No hubo nada visible que tocara el lápiz. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo por las redes sociales. Puedes leer otras historias de misterio en el blog Un Buscador de Almas.